un 1, 0, 0, 0. El Y4, ¿con qué eje coincide? ¿Con Y3, profe? Con Y3, no, porque Y3 está hacia adelante. Y hacia adelante tenemos el Z4. Este es Z4, este es X4, entonces si eso pasa, si utilizamos la regla de la mano derecha, X estaría hacia arriba, Z hacia la derecha, que es el pulgar, y mi dedo medio me representa el Y, entonces estaría saliendo, que es este. Les puse aquí. Este sería mi Y4. ¿Y con cuál coincidiría que vemos aquí? Con Z, profe. Con Z3, así es. Pero sentidos opuestos, ¿no? Uno está entrando y el otro está saliendo. Entonces me voy, ese sería el Y, me voy hasta el punto de Z, pero en sentido opuesto. Ahí está. Y el tercero, que sería Z4, ahora sí, vemos aquí en esta parte de la muñeca, Z4 está hacia adelante, ¿y con qué sistema coincide del 3? ¿Con qué eje? ¿Con Y, no, profe? Con Y, ahí está, ahora sí está con Y, entonces tendría un 1 y 0, ¿no? Y se dan cuenta, aquí a la hora de analizar los unos, tenemos este 1, ni fila ni columna, vuelve a aparecer, el 1 ni filas ni columnas, ¿no? Igual aquí, ya no hay otros unos, ni fila ni columna. Ahí está, entonces ya nada más vemos la parte de las distancias para llegar al origen del sistema del 3 al 4, ¿cuánto me tendrá que desplazar en X? ¿Es 0? En X me tengo que desplazar, no, 0 no es. D, ¿no? Unidades, en X, no. No es unidades en X. D de dedo, profe. Es D, sí, D, pero ¿en qué parte del cuadrante estaría de ese sistema de coordenadas? Perdón, sería entonces E de distancia. Sí, porque es de X a X, como dice. Sí, es de X, pero X está hacia arriba. O sea, aquí cuando sacamos el valor, nos dice las coordenadas en el eje X, pero como estamos en la fila del sistema de referencia fijo, que en este caso es el de menor orden, ese con respecto al 3. Entonces, como decir, ¿cuáles son las coordenadas en el eje X3? Es decir, para llegar a este punto, me tengo que desplazar hacia acá, o hacia acá, o hacia abajo. En este caso es hacia abajo, si son estas D unidades, pero como estoy en la parte de atrás de este vector, estoy en la parte negativa, entonces por eso es menos D unidades tendría que desplazarme en X. En Y, ahora sí, en Y, ¿cuántas más me tengo que desplazar para llegar hasta este origen? Esas eran las E unidades que me mencionaban. Y finalmente en Z, ¿cuántas tendré que desplazar? Lo reitero, si lo consideramos aquí y el eje de esta herramienta fuera considerablemente muy descentrado, pues tendríamos un movimiento en Z. Pero pues aquí nos lo está marcando en el mismo plano y en Z sería 0. Nuestro vector de perspectiva, de escalado. Ahí está, esa sería de 4 a 3. Veamos, entonces hacemos la de, nos falta la de 5 a 4 y la de 5 a 6. Ok, de 5 a 4, ¿cómo quedaría esta matriz? ¿Cómo se encuentra el eje 5? El eje X5, ¿con cuál coincide respecto al 4? Con el mismo X, ¿no, profe? Con el mismo X, entonces tenemos aquí que ese es 1, 0, 0, 0.
¿cómo quedaría el Y? ¿Con cuál coincide? Con el Y4. Con el Y4, muy bien. Entonces aquí tendríamos este así. Y entonces vemos que nos va a quedar la identidad. Y Z4 con Z5. Con 5, ok. Con 4 y Z5. Ahí está. Entonces igual podemos considerar aquí la identidad. Distancias para llegar desde un origen hacia el otro. ¿Habrá distancias? No, profe. No, porque están en el mismo punto, ¿no? Podemos suponer que están casi en el mismo origen. Entonces esto es 0 y es una simple matriz de identidad. Podemos decir que el movimiento de esa articulación es igual. Y de 6 a 5. Entonces esto va a simplificar bastante. Las operaciones son muchas matrices de identidad. Del 6 al 5. Ok, entonces aquí del 6 con respecto al 5, ¿cómo está? Igual con el X5. X con X, muy bien. Y, pues parece que igual, nos va a quedar igual. Ay. Y Z, pues vemos que Z6 quedaría igual asignado con el Z5, entonces sería identidad. Vamos a hacerlo así. Y distancias, ¿cuánto me tendría que recorrer en X? F. En X. X del 5 está apuntando hacia arriba, lo mismo que X6 están hacia arriba. Si yo me desplazo sobre el eje X5 para llegar al origen, ¿cuánto me tendría que desplazar en X? Es como moverme hacia arriba. F. ¿Cero, No, profe? 0. No me tengo que desplazar hacia arriba. Me tengo que desplazar hacia la derecha. Pero de acuerdo a cómo está el sistema de coordenadas, para desplazarme hacia acá, tendría que desplazarme sobre el Z. Y sobre el Y tampoco me tengo que desplazar hacia acá afuera. Sino nada más moverme hacia la derecha. Entonces eso es sobre el eje Z. Esto sería 0. Y esto sería F unidades, pero sobre el Z. Ahí está. Y con eso obtenemos esto. Vale. ¿Cuál sería la matriz resultante del sistema 6 con respecto al de referencia? Que eso es a la hora de multiplicar todo esto. Para obtener el punto en el plato de herramienta con respecto a la base del robot. Entonces tendríamos que es del 6 al R. Sería igual. Pues a la hora de hacer todas estas multiplicaciones, debemos obtener lo siguiente. Lo puedo yo comprobar por inspección. Que ahorita lo vamos a sacar rápido por inspección. Y vemos el eje X6 coincide con el Z de R. Entonces aquí yo pondría que el 1 estaría en X con Z. Ahí está. Y luego veo que Y, pues de acuerdo a esto, Y debería de estar, de acuerdo a la mano derecha, si está X hacia arriba y Z hacia afuera, Y tiene que estar saliendo del plano. Entonces, ese Y coincide con el menos Y de acá, el de referencia. Entonces voy a tener 0, menos 1, 0, 0. Y el último, pues ya no tendría que coincidir X con Z. Ahí vemos, este Z con X es correcto y son en el mismo sentido. Entonces tendría que ser aquí 1. Y vemos las distancias. Ahora, de aquí, desde el origen de referencia hasta este punto, ¿cómo me tendría que desplazar? Bueno, pues vemos aquí que para llegar a este punto, en X me tendría que desplazar hasta esta altura. ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Entonces, en X me voy a desplazar todo esto, que es equivalente a qué desplazamiento.
Sería B, E y F, profe. B, E y F es correcto. Ahí sería B más E más F en X. En Y, si dan cuenta, Y, que es este sistema, y si estamos considerando que todo está alineado en el mismo plano, debería ser 0. Pero en Z, que sería esta parte hacia arriba, ¿cuánto sería lo que tendría que desplazarse? ACD, profe. A, C de A más C menos D. Porque se dan cuenta, esta parte está en la parte negativa de este sistema. Entonces voy subiendo, es A más B y me regreso menos D para llegar aquí, ¿no? Esa sería la forma de estas coordenadas en Z. Y bueno, esto es por inspección y eso es muy rápido. Y debería de salirnos aquí con las operaciones. Entonces tendríamos que hacer las operaciones desde el sistema 6 hasta el sistema R. Podemos empezar de la izquierda a la derecha, de derecha a izquierda, porque recuerden, tenemos que cumplir con la regla de la cadena y esta nos dice que para eso del sistema del 6 al R, es igual al sistema del R al 0, del 0 al R, perdón, por del 0 Entonces vemos del 6 al 5, del 5 al 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 y 1, 0 y el 0 al R, ¿no? Entonces tenemos que multiplicar todo eso para obtener desde el 6 hasta el R, que es el que acabamos de obtener. Tendríamos que ir multiplicando todas estas. Pero vean, hay muchas que son identidades, como esta y estas dos, ¿no? Entonces eso va a simplificar bastante nuestras operaciones. Por ejemplo, podemos sacar estas dos, de 6, 5, 5, 4, al hacer la operación, que serían estas dos de aquí. Y obtendríamos rápido esa matriz. Por ejemplo, aquí tendríamos la matriz de 6 a 4. ¿A qué sería igual? ¿A 1, profe? Aquí sería 1. Como es matriz identidad, vamos a conservar la misma orientación. Y si se dan cuenta, pues las dos tienen la diagonal, la matriz identidad. Entonces nos va a quedar exactamente la misma matriz. Ahorita verificamos la comprobación de esas matrices, si hacemos la operación. Y aquí nos va a quedar F. Y sea 0, 0, 0 y 1. Por ejemplo, a lo mejor lo que nos podría generar ruido es este valor de F, si es que si nos salió o no. Así como lo tenemos acomodado, este tendría que ser las filas y las columnas. ¿Sí? Para encontrar este valor, tendríamos que multiplicar la fila 3 por la columna 4. Entonces, multiplico fila 3 por columna 4 y veo que es 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, F por 1, F y 0 por 1, 0. Entonces solo me queda F. Ahí está. Entonces, si se cumple. Quiero verificar este, ¿no? A lo mejor este que me sale en medio, a ver si es cierto que es la identidad. Sería la fila 2 con la columna 2. Ok, fila 2, columna 2. 0 por 0, 0, 1 por 1, 1, 0 por 0, 0, ahí, acá, y 0 por 0, 0. Entonces sí, efectivamente me sale esto. Entonces, vemos ahí, la identidad simplemente nos va a salir lo mismo. Como no tengo posiciones en X, Y y Z, solo en este, pues, se suman las posiciones, ¿no? Pues queda aquí. Esta sería de 6 a 4. Esta la puedo multiplicar por esa de 4 a 3. Y tengo la matriz identidad, ¿no? Aquí en esta.
Entonces me debe de quedar la misma orientación, solo que voy a combinar aquí estas distancias. ¿Vale? Entonces aquí me quedaría, por ejemplo, lo que va a ser de 6 a 3. Al multiplicarlo, esto me quedaría como la fila por la columna. Ok, entonces, como tengo la matriz identidad, esto me va a quedar la misma orientación, que sería 1, 0, 0. Ahorita vemos las distancias. 0, 0, 1. Y aquí sería 0, menos 1, 0. Y en las instancias sí va a haber un cambio porque si es la identidad mantenemos esta orientación, pero a la hora de multiplicarlo por esto estamos haciendo un cambio. Entonces aquí sí va a haber una conmutación. Entonces vemos, este es más fácil, que sería la primera fila por la cuarta columna. Entonces tenemos 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por F0, y aquí solo me queda menos D. Ok, entonces vamos a menos D. La siguiente, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 1 por F, me queda el F. Y más E por 1, E. ¿Vale? Y luego en el tercero, 0 por 0, 0, menos 1 por 0, 0, 0 por E, 0, y 0 por 1, 0. Pero lo que les decía, ¿no? ¿Por qué? Porque este trae otra orientación. Entonces está cambiando aquí las posiciones. Bien. Y esa sería de 6 a 3. Entonces puedo hacerlo con respecto a la... ¿Cómo se llama? A esta. Y esta es la matriz de identidad. Igual, no lo va a simplificar. Lo multiplicamos, lo voy a poner aquí a un lado. Voy a poner aquí, que va a ser mi matriz de 6 a 2. ¿Cuánto me daría? De 6 a 2, aquí en la forma como queda ordenado, pues esta sería la fila, y esta que obtuvimos acá serían las columnas. Igual al tener una matriz de identidad, esto nos va a quedar la misma orientación, es decir, no va a haber afectación. Entonces también nos debería de quedar 1, 0, 0. Acá abajo nos quedaría 0, 0, 1. Y aquí nos debe quedar 0, menos 1, 0. Y vamos a verificar, por ejemplo, este. Este sería la fila 3, columna 2. Fila 3, columna 2. Y vemos el 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 1 por menos 1, menos 1. Ahí está. Y el último 0 por 0, 0. Entonces solo me queda este menos 1, que ese sería el más crítico. Entonces vemos que sí nos queda. Entonces es por eso, porque es identidad. Por esto nos queda la misma orientación. Pero aquí las posiciones, vamos a ver que pues simplemente del lado izquierdo como tenemos la identidad solamente se va a sumar, no hay cambio. Esta orientación ya la consideramos y no va a haber cambio en posiciones, se mantienen igual, pero vamos a comprobar. Esa sería la fila 1 por la columna 4. 1 por menos D me da menos D, más 0 por F más C me da 0, más 0 por 0, 0, más C. Tendríamos más C, o C menos D, que si se dan cuenta ya no está dando esta parte de aquí, C menos D. Voy a dejarlo así. La segunda fila, cuarta columna. 0 por menos D, 0,
1 por F más E, me va a dar F más E. ¿Sí? Más 0 por 0, más 0 por 1. ¿No? Ahí está. Y la tercera fila. Tercera fila, cuarta columna, 0 por D, por menos D, 0, 0 por F más E, 0, 1 por 0, 0 y 0 por 1, 0. Esto le da 0. Es lo que les decía, solamente se sumaron las posiciones. Y esto me da 1. Es la ventaja de tener estas matrices de identidad. Y eso quiere decir que estamos conservando los mismos sistemas. Entonces podríamos tener suma de ángulos únicamente o suma de distancias en este caso. Eso simplifica mucho el análisis. Entonces ahora tenemos de 6 a 2. Vean qué nos va a dar. Es una matriz identidad premultiplicada, sin desplazamiento. Entonces prácticamente al hacer esa multiplicación, pues nos va a dar lo mismo. Es fila por columna de la matriz resultante. Entonces aquí prácticamente podemos decir que el sistema del 6 al 1 es exactamente igual al que acabamos de obtener acá arriba. Sin problema ahí quedarían exactamente igual. No, nada más que esto, porque ya lo multiplicamos con el 1. Y aquí en vean, tenemos este sistema identidad. Solo vamos a, acá, a la hora de hacer esta operación, no debe de cambiar esta orientación, ¿no? Ya por ahí. Nos falta cambiar Sí, aquí va a ser. Entonces vemos la identidad, nos va a cambiar esto, pero por las orientaciones nos va a cambiar las posiciones, ¿no? Vamos a hacer esta operación. Sería, entonces, aquí lo voy a poner el sistema 6 al R. Y vemos, entonces aquí tendríamos multiplicación de filas por columnas. Tenemos la matriz identidad, nos debe de salir. Ok. Y, oh, una operación no salió mal. Aquí tenemos la matriz, la resultante. Vamos a ver. Nos falta B y nos falta... me salté una matriz, ¿verdad? Sí, ya vi dónde está el error. Hizo 1. Lo hice con respecto a esta y era con respecto a esta otra. Me salté una matriz. 6 a 2 apenas íbamos de acá y nos faltaba de 1, era con respecto a esta. ¿Sí? Esta está mal. No, esta de 6 a 1 no era esta identidad, sino era esta otra. Perdón, entonces aquí sí va a cambiar. Pues nada más me dejaron grabando, ¿verdad? No me dijeron que estaba mal. Bueno. Aquí está de 6 a 2, tendría que haberla multiplicado de 2 a 1, no con esta. Quitar esto para no irnos revolviendo. Entonces, aquí, bueno, aquí sí ya tendríamos que hacer las operaciones porque no son identidades. Entonces, vemos como con respecto a esta cambia, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que multiplicar filas y acá las columnas. ¿Cuánto me quedaría? El primer componente que sería igual. Entonces, esta primera fila o esa primera columna. Tendríamos 0 por 1, 0, más 1 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más b por 0, 0. Primer componente es 0. El segundo, También 0. 0, 1, a ver, 0, 0, 0, 0, perfecto. El tercero,
Me tendría que dar 1 para completar todo, pero veamos. Puede ser 1 o menos 1. Sí, ese sería 1. 1, ¿verdad? Perfecto. Ahí está. El segundo, que sería otra vez primera fila, pero ahora por la segunda columna. ¿Cuánto nos da aquí? Cero, profe. 0, muy bien. Aquí. Debe ser el 1 ahí, porque ya no puede salir abajo. O puede ser También 1 o 0. menos 1. ¿0? No creo. Pero bueno. Y acá. Sería 1. Aquí 1. Ok, y en este. Fila 1, columna 3. ¿Uno, profe? 1. Ok. Acá. Segunda fila, tercera columna. Que sería esta con esta. Eso también. Eso sería menos 1 1, ¿no, profe? menos 1. Ok. Y este tercero. Cero, profe. 0, que sería la tercera fila, tercera columna. Y tenemos 0. Este nos debe dar 0. Y bueno, antes de que continuemos, aquí pues tenemos algo extraño, ¿no? Dijimos que una vez que salía un 1, ni en fila ni en columna nos debería salir lo mismo que acá. Por lo general siempre nos salen 3 unos en la orientación. Aquí ya nos salieron 4. Uno está de más y además uno está fuera de posición. Chequemos. Este es lo mismo, ¿no? Este es el de fila 3, columna 1. Fila 3, columna 1. Tenemos 1 por 1, 1 más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0. Entonces solo nos queda ese 1. Entonces está bien ahí. En el otro, en este segunda fila, tercera columna. Este es el que vemos que está extraño, ¿no? Entonces vamos a checar lo que es la fila 3, columna 2. 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por menos 1, 0 y 0 por 0, 0. Entonces medio 0, pero tampoco puede darme puros ceros en esta columna, ¿no? Ahí me falta, voy a hacer el primero o el del medio está mal, ¿no? Vamos a ver el primero. Primera fila, segunda columna. 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, 0 por menos 1, 0 y b por 0, 0. Ahí está ese 0. Entonces veamos la del medio. Segunda fila, segunda columna. 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 1 por menos 1, 1 menos 1, que esté aquí.
y 0 por 0, 0. Entonces queda ese menos 1. Entonces, este vamos a checarlo y este es el que podríamos decir que está mal. Vamos a ver. Sería primera fila, tercera columna. 0 por 0, 0, 1 por 1, 1, 0 por 0, 0 y b por 0, 0. Entonces, sí, aquí está el 1. Entonces, este debería de darnos 0. Vamos a checarlo. Segunda fila, tercera columna. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 0 por 0, 0. Entonces aquí nos dio todo 0. Es el que estaba mal. Y ahí está, ahora sí, donde hay un 1, ni en fila ni en columna vuelven a aparecer. Donde está este 1, ni en fila ni en columna, 1 ni en fila ni en columna. Ahora sí ya está bien, verificado. Y ahora nos vamos con las posiciones, que recuerden es filas por las columnas. Con la columna 4, fila 1, columna 4. Entonces tenemos 0 por b más e, me da 0, más f más e. ¿No? Aquí está f más e, más 0 por 0, 0, ay, perdón, aquí, 0 por 0, 0, más b, que es este, más b, ahí está, ¿sí? Y, bueno, ya no hay más, está ahí. Entonces, el de abajo, que sería el segunda fila, cuarta columna. Entonces tengo 0 por menos d más e, me da 0, 0 por f más e, me da 0, 1 por 0 me da 0, y 0 por 1 me da 0. Y acá, perdón, sería la tercera fila, cuarta columna. Entonces esta es tercera fila, 1 por menos d más e, nos da menos d más e, más 0 por f más e, me da 0, más 0 por 0, 0, más 0 por 1, 0. Entonces me queda esta. Entonces vean, aquí fue donde tuvimos el cambio, ¿no?, de estas dos y agregamos ese b que queríamos por aquí arriba. Perfecto. Ahí está. Ahora sí. Entonces que me estaba saltando esa matriz. Lo estaba haciendo ya directamente con esta. Y ahora sí tenemos de 6 a 1. Tenemos que multiplicar de 1 a 0. La matriz identidad sin desplazamiento nos va a volver a quedar este. Y esa sí sería la matriz de 6 a 0. Entonces voy a copiar esta. Y diríamos, aquí se movió muy feo. Y anda a aumentar un espacio. Ok, y entonces tendríamos aquí la matriz de 0 a 6, de 6 a 0. Voy aquí arriba para que me deje. Esto está más largo. Ahí está. Entonces nos queda exactamente igual, pero es de 6 a 0. Y ya nada más multiplicamos por la de R, pero ven, es la matriz identidad con un desplazamiento en Z de A unidades. Entonces esta se va a sumar aquí, en esta parte. Y se va a conservar la misma orientación. Pero bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? Entonces esta sería la matriz de R6 que habíamos dicho, aquí quedaríamos. Entonces, por ejemplo, vamos a comprobar este punto, esta posición, que sería fila 3, columna 1. Entonces la fila 3, columna 1. 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 1 por 1, 1, y A por 0, 0. Entonces me queda ese 1. Sí, efectivamente aquí me quedaría este. Puedo comprobar el primero, que sea primera fila, cuarta, primera columna, para ver si es cierto que nos da aquí el 0. 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, y 0 por 1, 0, y 0 por 0, 0. Sí, me dio todo 0. Entonces aquí nos va a quedar la identidad. Igual acá, nos quedó el 1, 0, 0.
y veamos cómo nos queda en las posiciones, que sería la cuarta columna de este y las filas de esto. Entonces, primera fila, cuarta columna, sería el primer componente de acá arriba. Y vemos que es 1 por F más E más B. Lo voy a transcribir y va a ser B más F más E más F. ¿Vale? Puede quedar igual. Entonces, este por este, más 0 por menos D más E, 0 más 0 por 1, 0. Entonces ya no hay más que sumar. El segundo, segunda fila, cuarta columna, y tengo 0 por F más E más B, da 0. 1 por 0 me da 0. 0 por menos E más D me da 0. Y 0 por 1, 0. Todo esto me dio 0. Y en este otro, que es la tercera fila, cuarta columna, tengo que 0 por F más E más B me da 0. 0 por 0, 0. 1 por menos D más E me da menos D más E. Más A por 1 me da A. Ahí está. Entonces, lo puedo transcribir, ¿no? O como da, que sería A más C menos D. Y el último nos debe dar 1. Pero vamos a checarlo. Aquí sería cuarta fila, cuarta columna. 0 por F más E más D, 0, 0 por 0, 0, 0 por menos D más E, 0, y 1 por 1, 1. Bien, ahí está. Entonces, a la hora de hacer todas las multiplicaciones, vemos que efectivamente encontramos esto. Y ahí vemos cómo quedó ya el plato de herramientas con esta orientación, donde dice que el eje Z coincide con el X de referencia, el Y con el Y, pero en sentidos opuestos, y el X con el Z en la misma dirección. Para llegar al origen 6, necesita desplazarse en X, B más E más F unidades, que es lo que vemos aquí, B más E más F, 0 en Y en Z se tuvo que desplazar A más C menos D, sobre ese pequeño offset. Y comprobamos que pues así con la matriz de la final con respecto a la base, también lo que podemos obtener de forma de la regla de la cadena, haciendo las multiplicaciones de las matrices para obtener esto. Esto también nos sirve para poder obtener a lo mejor del sistema 3 con respecto al 1 o con respecto al 0, pues realizando estas operaciones correspondientes, ¿no? De estas tres matrices y obtendríamos esa relación. A lo mejor aquí en el manipulador no tendría tanto sentido desde con sistemas intermedios a sus articulaciones, pero sí con respecto a la base o con respecto de este plato de herramientas y un objeto que esté en el área de trabajo específica, como les comentaba ayer, tal vez el de la mesa, tal vez el del masking que teníamos por ahí, tener un sistema de coordenadas, ahí sí podríamos cambiar, ¿no? ¿Cómo estaría la posición y la orientación del robot con respecto a la mesa o de la mesa con respecto al robot? Eso sí lo podemos hacer. Y eso pues lo aplicamos con la matriz de transformación homogénea. Vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿Seguros? Ya se pueden aventar como 20 ejercicios si se los dejo, ¿verdad? Qué bueno que ya. No, profe, no, como que... Pues ya no hay dudas. Ya si les dejo un problemario, ya es fácil de que los saquen. Bueno, este es otro de los ejemplos. Está muy sencillo porque si se dan cuenta, muchos de los sistemas de coordenadas son identidades. Entonces, al hacer las operaciones, esto es pues prácticamente muy fácil de identificar, ¿no? Y es más que nada, si se dan cuenta, es volver a recordar las operaciones matriciales, ¿no? Eso es lo que a lo mejor ahorita los está confundiendo, porque los conceptos son muy sencillos. El problema es recordar cómo se hacían las operaciones con las matrices. Y bueno, más adelante esto lo vamos a hacer no nada más con unos y ceros, sino con variables, ¿no? Ya vamos a ver las funciones de rotaciones, porque al igual que el ejercicio anterior, el del día de ayer, estas matrices solo se cumplen para esta posición, pero cuando el robot se comience a mover, cuando yo empiece a mover el joint 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, estas orientaciones van a cambiar y por ende también las posiciones. Entonces,
¿cómo vamos a relacionar ese ángulo que existe aquí? Por ejemplo, si ya lo voy a mover, o sea, un determinado ángulo para acá, y luego lo voy a bajar, y luego hacia acá, y etcétera. Pues yo encontrar esta orientación y esta posición con respecto a la base va a depender de estos ángulos que yo haya movido, ¿no? Entonces, estos ángulos, pues van a ser datos de entrada y necesitamos entonces que estas matrices queden expresadas en función de esas variables, de esos ángulos, que es lo que representa la cinemática directa del manipulador o el modelo matemático del mismo. De tal forma que ya solo vacío valores de las articulaciones, como lo que nos aparece en el teach pendant cuando damos post, nos aparecen los valores de las articulaciones, teta 1 igual a 10 grados, teta 2 igual a 20, etcétera. Se introduce en el modelo que obtengamos y en automático me va a dar la posición y la orientación final con respecto a la base. Que ese es el objetivo de todo este modelado de cinemática, simplificar para no estar imaginándolo y visualizándolo en la mente, las orientaciones y los ejes, para poder decir cómo quedó la orientación y la posición, y que además esto pues lo tiene que hacer el controlador del robot, para que en cualquier momento podamos nosotros empezar a generar trayectorias, planificarlas, ¿no? O simplemente cuando se graba la posición, las posiciones del robot que queremos nosotros generar, pues tiene que grabar esas posiciones y esas orientaciones, porque después tiene que reproducir ese punto. Y eso lo hacemos con el modelo matemático. Bueno, bien. Bueno, vamos a dejarlo aquí. No, sí, vamos a ver entonces rápidamente la matriz de transformación homogénea inversa. Les mencionaba, aquí tuvimos, vemos 3 a 2, 2 a 1, 1 a 0. Pero si por alguna razón, por ejemplo, en esta relación, esta cadena, nosotros tuviéramos esta matriz invertida, por ejemplo, la de 1 a 2, si queremos multiplicarla aquí no vamos a poder hacerlo porque no hay continuidad, ¿no? No podemos más que de 3 a 2, pero no podríamos llevarlo hasta 0 porque no tenemos un sistema que nos pase esta relación al 1. Lo podríamos invertir volviendo a analizar, en lugar de analizar el sistema 1 con respecto al 2, sería el 2 con respecto al 1, como hicimos aquí, y ya podríamos hacer la multiplicación. O, en este caso, lo podríamos hacer por medio de fórmula para invertir esta perspectiva y que un controlador lo pueda hacer de forma independiente a través de programarle las ecuaciones. Permítanme capturar esto y volvamos. Entonces, esas matrices se llaman matrices de transformación homogénea inversa. Para poder describir completamente la relación, homogénea, que se realizó esta cosa. A ver, aquí. Bueno, ese es otro ejercicio que vamos a hacer. Matriz de transformación homogénea inversa. Es la inversa de una submatriz de rotación es equivalente a su transpuesta. Lo que les decía, una matriz natural, la inversa de una matriz es simplemente la transpuesta, que es cambiar las filas por columnas y las columnas por filas, simplemente, ¿no? Aquí lo podemos ver en forma de vector. Tenemos el vector de la matriz de orientación, que es esta. Podemos ver como vector NSA, vectores verticales, y al hacer la transpuesta quedan como vectores horizontales aquí. Entonces es simplemente cambiar esa posición. Y para calcular el nuevo punto es multiplicar ese vector transpuesto por el punto original, pero en sentido opuesto. Por eso trae un signo negativo. Entonces es así de sencillo. Si los vectores fila representan los ejes principales con respecto al sistema móvil. La inversa de una matriz de transformación homogénea no es equivalente a su transpuesta porque recuerden que hicimos esta matriz de transformación homogénea es prefabricada, ¿no? La autocompletamos para que fuera cuadrada. Entonces podríamos hacer la inversa separando esas partes, sacando la transpuesta de la matriz natural, que es la matriz de orientación, y calcular el nuevo vector después de esa transpuesta, ¿no? Entonces, de esta forma podríamos invertir la relación de la perspectiva de esos sistemas. Vean, por ejemplo, voy a regresar acá. Vamos a hacerlo con este sencillo.
Es muy rápido, muy sencillo. Por ejemplo, si yo tuviera el sistema, vamos a hacer el sistema 2 con respecto al 0. Bueno, voy a hacer el resto. Del sistema 0 con respecto al 2 sería así. De acuerdo a esto, la matriz del 2 al 0 sería, aquí arriba iría el sistema 0 y acá abajo el sistema 2, por como lo estoy mencionando, ¿no? Entonces, aquí podríamos, el eje X0 coincide con el eje Z2, entonces este es 0 y Z2 estaría hasta acá abajo. Aquí coinciden en sentidos opuestos, sería -1. ¿Vale? Voy a ponerlo, sí, vamos a rotularlo. Aquí sería X0, Y0 y Z0. Y acá sería X2, Y2 y sería Z2. Y ese sería. Entonces aquí en Y0 vemos que Y0 coincide con X2. Entonces aquí le ponemos un 1. Y esto sería 0, 0. Y Z0 coincide con menos Y2. Entonces aquí sería 0, menos Y2 y 0. Y nuestro vector de perspectiva y escalado, 0, 0. Aquí sería las distancias. Dice que para ir este sistema que lo consideramos móvil, es este sistema con respecto a este, dice que debería de estar en X a menos B unidades. En Y está a unidades. Y en Z está a 0 unidades. No hay desplazamiento en Z. Entonces, esa es la matriz de transformación homogénea del sistema 0 con respecto al 2. Es decir, de este como si fuera el móvil y este el fijo. Si nosotros sacamos por inspección la matriz de 2 a 0, que esa sí la sacamos, ya la hemos hecho, esta sería igual a lo siguiente. Considerando lo mismo que hicimos ahí abajo, vamos a ponerlo igual, vamos a rotularlo igual. Sería, se va acabando la batería. Y también el tiempo ya se nos está acabando. Ya casi acabamos. Aquí sería X2, Y2, Z2. Y el punto, ¿no? Abajo se pone el punto. Aquí sería X0, Y0, Z0 y mi vector. ¿Vale? Entonces aquí teníamos X2 con respecto a X0, pues no coinciden, coincide con Y0. Entonces aquí sería 0, aquí sería 1, sería 0. Aquí Y2 coincide con Z0 en sentidos opuestos. Ahí está. Y Z2 con respecto a X0 en sentidos opuestos. Vean cómo cambia la orientación, cambia la perspectiva de lo que les decía. Aquí también el punto, por ejemplo, para llegar del sistema 0 al 2, en X no me tengo que desplazar nada. En Y me tendría que desplazar B unidades. Y en Z me tendría que desplazar A unidades. ¿Vale? Entonces vean la diferencia de 2 a 0, de 0 a 2. Esto lo hice yo por inspección. Porque bueno, lo único que fue es cambiar el orden de cómo se acomodan los sistemas. Móvil, fijo. Aquí estamos considerando el móvil el sistema 0 y el fijo el 2. Y en este otro estamos considerando el 2 como el móvil y el 0 como fijo. Vean cómo cambia esta orientación. Y también los desplazamientos. Vemos aquí incluso que es menos B
¿Por qué menos B? Porque está en la parte de atrás de este eje X. Entonces me tendría que recorrer en la parte negativa menos B unidades. ¿No? Ahí está. Entonces, con la matriz de transformación homogénea inversa, no necesitaría estar revisando por inspección. Si yo tuviera esta matriz y quisiera pasar a esta otra, simplemente le hago la matriz inversa. O al revés, que yo tenga esta matriz de 2 a 0 y quiero la de 0 a 2, hago también la matriz de transformación homogénea inversa. Que dice aquí que esa matriz de transformación solo es la transpuesta de la matriz de orientación, que sería esta, y el nuevo vector se calcula multiplicando ese vector transpuesto, es decir, este volteado, por el mismo punto, pero multiplicado por negativo. Entonces, vean, vamos a hacerlo. Bueno, vean, si esta la quiero pasar para acá, hago la inversa, y entonces, vean, nos dice aquí que esta la tendríamos que transponer, y para transponerlo, acuérdense que pasamos de la diagonal e intercambiamos. Es decir, estos conmutamos de posición, ¿no? O simplemente este vector lo pasamos de vertical a horizontal, ¿no? A mí me resulta más fácil marcar la diagonal e intercambiar posiciones. Entonces aquí, si hacemos eso, pues aquí nos quedaría el 0, y aquí en este siguiente, que era 1, ahora va a ser 0, este queda 0, y el punto ahorita lo calculamos el 2. En este caso, este era 0, ahora tiene el 1, este se mantiene como 0, y este que tenía un menos 1, ahora va a tener un 0, porque se va a intercambiar en posición. Y este tercero tenía un menos 1, ahora tiene un 0, ¿sí? Este es un 0, y este también tiene, este es un menos 1. Pero espérate. Me falta uno arriba. Es este no es 0. Este es menos 1. Que es este de abajo. Este pasa acá arriba, que es menos 1. Este intercambia posiciones. Y listo. Este menos 1 pasa acá. Muy bien. Este 0 intercambia con este menos 1. Aquí. Menos 1. Y este me queda el 0 de la diagonal. Ahí está. Entonces este es mi vector de perspectiva. Y calculamos el nuevo punto. Y dice, es este vector transpuesto que ya quedó aquí. Vamos a mover. Este vector transpuesto por el mismo punto que tenía, ¿no? Entonces vemos, es 0 por B menos B, 0, más 0 por A, 0. Menos 1 por 0, 0. Entonces todo me dio 0, por la parte negativa me va a dar 0. Aquí está el primer 0. Veamos el siguiente punto. Que sería, ese sería el punto, y sería aquí el siguiente. Que sería el siguiente vector por el mismo punto. Entonces tenemos 1 por menos B, más 0 por A, 0, más 0 por 0, 0. Pero ese menos, el menos que indica la fórmula, se vuelve más. Ahí está. Y el tercero dice que sería este vector por el punto. Entonces tengo 0 por menos B, 0, menos A, por menos 1 por A, menos A, más 0. Entonces nos queda el menos por el menos de la fórmula, nos queda A. Ahí está. Y este último pues nos debería dar 1. Entonces esta sería con la fórmula de la matriz de transformación homogénea inversa, la matriz de 2 a 0. Que se dan cuenta, por inspección nos queda exactamente lo mismo, nada más que estamos empleando la fórmula. Vean, ahí está, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, y menos 1, 0, 0. Y las posiciones nos quedó 0, B y A. Entonces,
Esto nos ayuda a que esta matriz de transformación homogénea, estas ecuaciones las podamos programar en el controlador, para que si en dado caso necesitemos invertir la perspectiva de la orientación, sea más fácil a que estemos nosotros indicándole al manipulador por inspección cómo quedó. Entonces, para eso se utiliza la matriz de transformación homogénea inversa. Bueno, en la siguiente sesión haremos ejercicios de estos, de la matriz de transformación homogénea inversa, para practicarlo un poquito. No es muy común utilizarlo en el robot en sí, pero sí en espacios de trabajo, en sistemas de trabajo en donde ya involucramos objetos, ¿no? Mesas, herramientales, objetos que voy a ensamblar, etcétera, porque necesitamos encontrar la posición y la orientación con respecto al robot para que los tome, pero también necesitamos la orientación con respecto a otros objetos para poder ensamblarlos. Entonces ahí es cuando sí utilizamos estas matrices de transformación homogénea inversa para saber esas posiciones y orientaciones. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? No, profe. No, profe, al parecer no. Profe. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a dejarle hasta aquí en esta sesión. Y bueno, pues estaremos pendientes de la próxima sesión del día martes. ¿Vale? Cualquier duda, de todos modos, estoy ahí en el chat. Tenga un bonito día, muchachos. Claro, Cuídense. que tenga buen día. Recording No, profe, stopped. hasta luego. Nos vemos Gracias. también. Hasta luego, profe.